Quiero saber si yo me puedo labrar mi futuro y desembarcar rico. Aquí vas a conseguir aquello que seas capaz de arrancar del agua con tus manos. Aquí nosotros votamos a nuestros mandos. Echar pimienta, empezar a echar especias como un loco, de las que hubieran podido robar, cocinar con vino, echar mucha sal y enmascarar los sabores con todo lo que pudiera, meterle fruta al hervir la carne. La segunda parte de la que os quería hablar, que es la que a mí me gusta, es la vida a bordo. El otro día os comenté que he estado haciendo bastantes años recreación histórica. Bueno, en la recreación histórica nos gusta hacer una cosa, como os dije, arqueología experimental, y lo que nos gusta es la microhistoria. Separamos la macrohistoria de la microhistoria. La macrohistoria hablaría de un concepto muy general, que sería un poco lo que hemos hecho en la primera parte. Hablaría de la casuística, del fenómeno de la piratería, de las distintas aguas, tal. Y ahora vamos a ir a la microhistoria. Al detalle del botón, a la costura, al tipo de tela. San Normal de Besa le parece muy interesante la cuestión de la microhistoria. Creo que no es un concepto que esté acuñado, es un concepto que hemos acuñado nosotros para referirnos a este tipo de cosas que nos interesan. A mí me fascina toda esta tontería. Yo durante un montón de años he cosido ropa de muchas épocas y conocer el tipo de puntada, el tipo de tela, hacia dónde tiene que ir la trama de la tela, qué tipo de botones le puedo poner y cuáles no. Ver una prenda y decir, esa está mal hecha porque es una prenda española pero han puesto botones italianos. Ya la jodimos. O los botones son de segunda mitad del siglo y el jubón es de primera mitad. Eso no cuadra. Eso es lo que a mí me gusta, eso es lo que a mí me llama y por eso hago críticas tan minuciosas de la ropa. Vamos a ir a desgranar paso a paso lo que es la vida diaria de, en este caso, nuestro William Tarley en un barco pirata. Cuando William pasa su primera noche a bordo, ¿qué se encuentra? Vamos a aterrizar este concepto, ¿no? Vamos a meternos en la piel de William y vamos a decir, bueno, este chaval, que hasta ayer era marino mercante y le han latigado la espalda, ¿qué se encuentra? Porque de repente tiene un capitán, unos oficiales, 30 compañeros nuevos a los que no conoce. William Tarley pasa la primera noche, le curan la espalda, porque tiene que ser un tipo que ayude como los demás, y al día siguiente, su nuevo compañero, un tipo de apellido Roger, lo sienta en su arqueta y le dice, bueno, vamos a hablar tú y yo, William. ¿Tú qué clase de persona eres? ¿Tú qué sabes de la piratería? William sabe que los piratas, lo que se dice en los puertos, dicen que viven libres. Y eso a William le gusta, porque dice, yo estoy harto de la dureza en un barco mercante y quiero probar otra cosa. Estoy cansado de que no me paguen y yo quiero ser libre. Quiero saber si es verdad todo eso que se cuenta de vosotros. Quiero saber si yo me puedo labrar mi futuro y desembarcar rico. Y Roger le dice, sí, claro que puedes. Aquí vas a conseguir aquello que seas capaz de arrancar del agua con tus manos. Aquí nada es de nadie. Aquí rige la ley del mar. Aquí somos todos una familia y una hermandad. Y aquí trabajamos todos por todos. Pero tú eres una unidad en ti mismo. Tú tienes tus armas. Tienes la obligación de mantenerlas. Tú tienes tu arqueta y la embarcas aquí. Pero aquí todos trabajamos juntos. Y William dice, vale, pero ¿esto qué significa? Y Roger le dice, mira, hemos cogido la carga de tu buque. ¿Vale? Hay pieles. Y vamos a ver cómo las vendemos, pero queremos convertir eso en dinero. Para gastárnoslo, para beber, para desembarcar en Tortuga y pasárnoslo de puta madre, para comprar ropa, para abastecer el barco. El barco de William, lo abastece el maestre de a bordo y lo abastece el capitán. William nunca ha opinado sobre lo que se carga en el barco. Se carga lo que le digan. Él es marino, él es jarciero, él se sube por las cuerdas y mueve las velas, ata los cabos y ya está. Pero él no opina. Hay un oficial en cubierta que viene de la escuela de oficiales, que es un tipo intocable, que a lo mejor incluso es un noble menor o una persona con un montón de pasta y es alguien de otro estrato social. Eso no funciona así en la piratería. Roger le dice, aquí, William, aquí, nosotros votamos a nuestros mandos. El capitán de este barco lo hemos votado nosotros. Y eso a William le hace que le estalle la cabeza. Dice, hombre, pero ¿cómo lo hacéis? William, queremos enriquecernos y somos todos una familia. Queremos que nos vaya bien.
Así que hemos votado al capitán que nos gusta a nosotros. En este caso es Savage Sander, que es un tío que tiene narices, que ha navegado con nosotros cuando este barco era un barco mercante y sabemos cómo es. Y él, que fue contramaestre en su momento, todos lo respetamos, es un tío con cuajo, está probado en combate, mantiene la calma y nos lleva por buenas aguas con buen botín. Entonces lo hemos votado, pero igual que lo hemos votado, lo deponemos. También votamos al contramaestre, también votamos al resto de oficiales y les obedecemos. Y aquí tenemos la ley del mar que dice que no se le puede discutir una orden a un oficial en batalla. Pero fuera de batalla, aquí votamos el rumbo y vamos a votar por qué aguas navegamos. Y eso a William le peta la cabeza porque dice, wow, es que eso es impensable en un barco de la Royal Navy. Claro que es impensable, porque la Royal Navy sirve a un estado, sirve a un gobierno y probablemente a un armador, ya quien sea que está haciendo el intercambio económico, ¿no? Y entonces esto a William le empieza a gustar. Incluso le pregunta a Roger, ¿yo puedo ser oficial? O sea, ¿a mí alguien me puede votar? Y Roger le dice, hoy no te va a votar nadie, porque nadie te conoce, pero si tú vienes a este barco o cualquier otro barco y demuestras que tienes conocimientos de mar, que sabes por qué aguas hay que navegar, si te labras una reputación entre los compañeros, alguien querrá que sea su contramaestre. O no, eso ya depende de ti. A lo mejor estás cómodo siendo un jarciero y no pasa nada, o sea, no hay ningún problema. Y William dice, oye, esto está muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer con la carga? Y Roger le dice, mira, aquí nuestro capitán se va a llevar 5 partes del botín. Los oficiales de cubierta se van a llevar 1 parte y media, el cirujano otra parte y media, el carpintero otra parte y media, y todos los demás nos vamos a llevar 1. Y tú, de momento, que no has participado en el abordaje, te vamos a dar media, hasta que nos fiemos de ti. Y cuando demuestres que eres un tío que navega bien y que quiere ir con nosotros, entonces ya te ganarás tu parte entera. Y él dice, oye, nada mal, ¿eh? Nada mal. Porque en la Royal Navy o en la Compañía de las Islas Orientales o en cualquier otro sitio, la diferencia entre un oficial, entre un capitán de barco y un marinero es abismal. Es un tipo al que casi no se le puede mirar a la cara, que tienes obligación de saludarle cada vez que le veas. Es un tipo que no habla a la tripulación. Muy pocos capitanes hablan a la tripulación. El capitán es un tipo que tiene que mantener un estatus. Aunque tenga 30 tíos en cubierta, el capitán no va a ir a decirle a un hombre, oiga, usted está mal vestido, usted tiene la camisa sucia. No, el capitán estará haciendo sus cosas, para eso tiene un contramaestre y un maestre y unos oficiales de cubierta. En cualquier caso les dirá, a ese hombre me lo corriges. Y se rebajará a hablar con un marino, con un oficial de cubierta, pero no con el marinero. En un barco pirata las cosas funcionan de otra manera. Si bien es cierto que algunos barcos pueden mantener una disciplina similar a la de la marina, el capitán es un tipo mucho más cercano. Entonces, estas cosas que le están contando a William le gustan, porque él dice, wow, es que si podemos elegir entre todos a qué aguas vamos, si podemos elegir qué barco se asalta y cuál no, si podemos elegir cuántos meses paramos, esto está muy bien. ¿Qué más cosas podemos elegir? Y Roger le dice, William, aquí, cuando tomamos presa, todo es nuestro. Todo es de la tripulación. Y el capitán sigue siendo parte de la tripulación. Entonces, ahí donde en la marina te racionan la cerveza o te racionan el whisky, aquí no hay racionamiento, a no ser que lo decidamos. De tu barco hemos descargado un tonel de brandy y tabaco. Y ese tonel de brandy nos pertenece a nosotros. Y si no decidimos que se guarda, tenemos derecho a bebérnoslo. Yo me puedo levantar ahora mismo, con mi jarra, ir al tonel de brandy sin que nadie tenga derecho a decirme nada, abrirlo y beber del brandy, porque ese brandy es mío. Lo he conseguido yo con el sudor de mi frente. He arriesgado mi vida abordando un barco por él. Si hemos tenido en el botín carne, especias, verduras frescas y nos las queremos comer, nos las comemos. Allá nosotros, si no hay racionamiento y se nos acaban pronto, pero es mi derecho. Lo he conseguido luchando yo. Nadie me lo va a quitar.
esa libertad que vendían los piratas, aunque a lo mejor esta narración que os estoy haciendo está tal vez excesivamente romantizada, sí que era algo de lo que se hablaba bastante a menudo. Sí que se reconoce que las tripulaciones piratas estas cosas las llevaban. También es cierto que la falta de disciplina de la Marina o de la Compañía de las Islas Orientales o de un barco oficial a veces hacía que las cosas no fueran tan bien como sonaban. Pero esta clase de hombres buscaban otro estilo de vida. Sal Normal de Mesa dice que en la cooperativa Mondragón, si no me falla la memoria, la diferencia de sueldo entre el que más cobraba y el que menos era de 8 veces. En la mía he calculado que es de 60. Claro, es que si te vas a los repartos de botines de ejércitos, puedes tener que un maestre de campo se lleva 300 partes y 2 caballos, y a un soldado le dan 1 o 2 partes y lleva armadura. Esa abismal diferencia lo es todo. El respeto, la disciplina, no hablar con la tropa. Abres un abismo entre el marinero o el soldado y el capitán o el oficial. Y eso puede estar bien si es lo que buscas, pero si buscas tener mucha gente a tu cargo y mucha disciplina, a lo mejor, ¿sabes? Porque esa gente vivía en esa época y en ese momento y entendían que las cosas funcionaban así. Entonces, a lo mejor, si te pasas con eso, las cosas dejan de funcionar porque la gente ya no sabe a qué atenerse. Roger le dice otra cosa. Roger le dice, mira, te digo más. Si tú caes herido en la marina, lo único que te espera es, o mueres en cubierta, lo único que te espera es que tus compañeros subasten tus cosas, las paguen a un precio razonable, hagan una colecta y cuando bajen en puerto se lo den a tu viuda. Aquí no. Aquí, si pierdes o quedas inútil de la mano derecha o el brazo derecho, del bote común, sacamos 800 piezas de 8 y te bajamos en el puerto que tú elijas. Si pierdes el izquierdo, son 700. 700 también si pierdes la pierna derecha, 600 la pierna izquierda. Si pierdes un ojo, la lengua o la nariz, si no recuerdo mal eran 100 o 200. También eran intercambiables por un esclavo. Y te bajamos en el puerto que tú elijas. Y este tío dice, wow, ¿y yo qué tengo que hacer? Y Roger le dice, William, tú tienes aquí un contrato ahora con nosotros. Y tú te comprometes a estar aquí en este barco con nosotros hasta que aportes al bote común 1000 piezas. Luego serás libre de irte donde quieras. Y te comprometes también a pagar los miembros de los compañeros que resulten heridos, resulten mutilados o lo que sea, y a ayudarles con todas las cosas que les pasen. Igual que todo el mundo se comprometerá contigo cuando te conozcamos y nos fiemos de ti, si lo mismo te pasa. Si en la próxima batalla pierdes una pierna, pues sacamos 800 pavos y toma, o 600 lo que corresponda, te lo ponemos crudos en la mano y nos dices, me bajáis en Maracaibo y cuando navegamos por Maracaibo te dejamos en un puerto, te damos la mano y buenas tardes. Probablemente esto de lo que se tiene constancia no fuera tan elegante y es bastante posible que en tiempos de vacas flacas no hubiera ese dinero para dárselo a nadie. Y si una batalla mueren 3 o 4, una bola de cañón arranca varias piernas, a lo mejor no tenían dinero para pagar a todos esos. Pero al menos sí que sabemos que la intención estaba ahí. Esta especie de seguro médico se le atribuye a Bartholomew Roberts. Lo que pasa es que yo os tengo que decir una cosa. Esto yo lo he leído tal cual con unas cantidades casi idénticas en las partidas de Alfonso X el Sabio, del siglo XIII. Con lo cual, parece ser que era algo que estaba más metido en la sociedad en según qué momentos y en según qué sitios de lo que parece. No es que a Bartholomew Roberts dijera, se me ha ocurrido esto y todo el mundo lo aplaudiera y dijera, Dios mío, ¿de dónde has sacado esto? No, eso era una cosa que ya existía en algunos lugares, pero se le atribuye erróneamente a él porque él sí que lo redactó y sí que tenía una copia en su barco para que los hombres lo leyeran y supieran a lo que se atenían. Bueno, ¿y en qué condiciones vive William? ¿Cómo es su día a día? Mirad, en un bergantín se dormía bajo cubierta y lo habitual es que si había una bodega, en una parte fueran las cosas sujetas para que no bamboleen, fardos con comida, barriles con agua y licores y demás, y la tropa, que se repartía en 2 turnos de trabajo de 12 horas, por la noche dormía en hamacas, que se llamaban cois. En una hamaca que se colgaba entre dos, de forma transversal, al eje del barco, y se colgaba entre 2 ganchos, y ahí dormían los marineros. Lo normal era que cuando tú te fueras a dormir,
Esto era una costumbre de la marina que muchos mantenían. Cuando yo me voy a dormir, de la cercha de los cois yo cojo 2. Monto los 2 y yo duermo en uno. Y cuando hay el cambio de turno, el compañero viene, se tumba en el otro y yo me voy a trabajar. Y cuando él se despierta, los desmonta los 2 y los guarda. Eso es lo normal. Entonces, William y Roger, que viven juntos, que son un binomio, estarán adscritos a otro binomio que estará en el turno espejado. En el turno saliente, unos trabajan de día y otros de noche, y cada uno monta 2 hamacas y las desmonta los otros compañeros. Esa es la forma de dormir, con tu arqueta en el suelo, atada para que no vaya bamboleando por el barco, y con todas tus cosas ahí. Un bergantín es un sitio bastante pequeño. Yo, como os he dicho antes, este fin de semana he estado en una nao del siglo XV, finales del siglo XV, y es muy pequeño, no hay espacio vital, no hay baños, no hay servicios, no hay aseos. Si necesitas hacer tus necesidades, te coges de una cuerda, te sientas en la arrumbada y te alivias tranquilamente. Si necesitas mear, lo mismo, por la borda. Tú en todo momento sabes dónde está todo el mundo. Lo único que no sabes si alguien está en la bodega es en qué punto de la bodega está, pero probablemente te lo imagines. Si está de turno, está haciendo algo concreto. Han mandado a los compañeros a coser velas, están ahí abajo. Si están haciendo una maniobra, tus compañeros están ahí arriba. No pierdes a nadie de vista nunca. Es casi imposible. Si tienes que buscar a alguien, no te puede costar más de un minuto saber dónde está. Y la única razón por la que tienes que buscarlo es porque tienes que bajar a la bodega y decir, ¿no está aquí? Ah, está ahí, detrás de aquel. Entonces, esa circunstancia es bastante desagradable. Si la sumas al hecho de que el barco normalmente huele mal y que muchos hombres por la noche no quieren subir a cubierta a orinar o a hacer sus necesidades, también se dan circunstancias en las que había un caldillo maloliente que se mezclaba con lo que chorreaba de los toneles, con el pescado podrido, se juntaba con las necesidades de todos aquellos que no querían subir por la noche al despertarse a las 4 de la mañana para mear. Y normalmente había una especie de mejunje asqueroso que bamboleaba por la parte de abajo, que baldeaban diariamente para intentar limpiarlo, pero aquello nunca dejaba de oler mal. Las pulgas y las chinches estaban a la orden del día. Pero esto William sí que lo sabe porque lo ha visto en la marina. Y él también lo hace. Los que son calvos o se afeitan la cabeza no tienen el problema con los piojos. Pero los que tienen pelo, sí. Entonces, ¿sabéis lo que hacían? Normalmente se dejaban el pelo largo, se lo intentaban dejar largo, y en lugar de gomina, cogían brea y se embreaban el pelo y la coleta. Con lo cual, con los hidrocarburos de la brea, lo que hacían era matar a los piojos y evitar que se les infectaran más. Y además no se despeinaban. Era una cosa horrible y asquerosa. Era una pasta negruzca que te tenía entera la cabeza, pero te mantenías libre de piojos. Y además, como muchas horas vas a pasarlas en cubierta y vas a estar al sol, pasa otra cosa. Todos habéis visto la imagen del marino con el pañuelo. Ese pañuelo es para no quemarte la nuca. De lo que no se ve tan a menudo, lo que no se ve tan a menudo es que muchas veces llevaban sombreros de paja, como los que siguen habiendo hoy en día, para no quemarte, para trabajar con la cabeza cubierta. Y diréis, vale, pero protector solar no había. ¿Aquí qué pasaba? ¿Cómo solucionaban este problema? Estaba solucionado. Se echaban sebo. Sebo de vaca, de cerdo o manteca, para hacerse una especie de capa y que eso evitara que se quemaran o que filtrara parcialmente los rayos ultravioleta del sol. No sabían lo que era, pero sabían que eso funcionaba. Con lo cual, de repente tienes una tripulación de 30 tíos, que la mayoría tienen el pelo embreado, que se echan manteca en el cuerpo, que se bañan y lavan la ropa no con agua fresca, sino con agua del mar, con lo cual tiene una capilla de salitre, no la lavan muy habitualmente, con lo cual huelen a sudor. Abajo, muchos han hecho sus necesidades y el barco apesta. Paran a pescar y el pescado que se ha ido pasando, pues tampoco ayuda a que se esté mejor en el barco. Y parece ser que estos lugares sí que eran sitios donde olía excepcionalmente mal. Y además, una cosa que a William le sorprende mucho es que en el bergantín, en el modelo en el que está navegando, al no haber un camarote, el capitán duerme con ellos. Entonces se da cuenta de que
el tipo que los comanda solo los comandan porque lo han elegido y porque lo respetan. Porque su arqueta está con las de los otros. Su hamaca está con las de los otros. Lo único que lo diferencia son el horario de trabajo y las obligaciones a bordo. Porque lucha con ellos, entrena con ellos, lo hace todo con ellos. Si bien mantiene cierta distancia social, o más bien por el cargo, para mantener el respeto, la distancia social se corta y casi desaparece. Bueno, ¿y qué come William? Porque William en la Marina tiene la comida tasada. Hay dietarios de qué come cada hombre cada día. Mirad, en la Marina las raciones de guisantes, manteca, copos de avena y buey y 4,5 litros de cerveza por hombre a la semana están tasadas. Y cada día te dan lo que te toca. Bueno, siempre y cuando podamos hacer acopio de estas cosas. Pan, galletas, etc. ¿Qué se come en los barcos pirata? Porque en un barco de la Marina, donde pueden caber más hombres, donde un barco de primera clase es un sitio donde van 730 personas, entre 600 marinos y 130 infantes de marina, es un sitio muy grande, donde ahí sí que eres casi anónimo, ahí solo eres un número. En esta jarra que yo tengo, aquí alguien embarcó con el número 493 en el rol de embarco, o sea que había muchísima gente a bordo, pero en un barco de 30 personas no. Lo cual hace que no tengas una reserva de comida tan grande, no te la puedas permitir porque no tienes tanta bodega y no tienes una cocina tan bien preparada. Entonces, ¿esta gente qué comía? ¿Qué era popular? Bueno, sabemos que la ración, el aporte calórico diario aproximado para un marino que trabajara un turno entero era de unas 7.500 calorías. Y sabemos que buena parte de ellas se las daban en alcohol. Y esto yo lo sé porque es la misma cantidad de calorías que consumía mi abuelo cuando era minero en Asturias y le daban el 60% en alcohol también. Entonces, eso lo tengo sabido de primerísima mano. Y cuál era el ambiente con la gente borracha también lo conozco, porque también me ha contado cómo funcionaban las cosas por ahí. Entonces, ¿quién cocinaba? Había un cocinero, evidentemente. Era un tipo que cobraba una parte extra porque hacía una labor muy buena en el barco. Y como hemos dicho, la gente que quería tenía derecho a tomar la carne y a comerse las verduras y tal. Entonces le iba al cocinero y le decía, yo me voy a comer un trozo de carne porque me toca. Y el cocinero hacía lo que podía. Mirad, una cosa muy habitual es lo que se han dicho de las galletas de marinero, que eran unas galletas hechas con harina, a veces con garbanzo machacado, y lo que hacían era cocerlas 3 o 4 veces. Dicen que eran duras, no, que podías hacer una pared con ellas. Para que os hagáis una idea del mazacote que era aquello, iban cuñadas, normalmente con el número del barco. Se han encontrado galletas en pecios submarinos del siglo XVIII que una vez secas siguen manteniendo la forma. O sea, llevan, ¿sabéis? 300 años ahí abajo y no se han deshecho. O sea, es una especie de piedra infame que la gente tenía que mojar con vino para poder roerla poco a poco e ir comiéndosela poco a poco. Se dice que muy jodido era los marineros que no tenían dientes y les tocaban galletas para comer porque no había manera de comerse aquello. Otra cosa muy habitual era algo que sí que ha llegado hasta nuestros días. Porque si nos paramos un momento a analizar la comida del Caribe o de zonas, vamos a decir, latinoamericanas, la ropa vieja cubana sí que sabemos lo que es, ¿no? La bandeja paisa, por ejemplo, que lleva plátano macho, aguacate, huevo, arroz, judías, un trozo de chorizo, una pequeña arepa de pan, picadillo y un trozo de tocino o panceta cocida. La arroz a la cubana, huevo, arroz, tomate. Todos estos platos, parece que si seguimos la tradición hacia atrás, vienen de tradición marinera. Y no son otra cosa que juntar todo lo que tienes en el barco, lo poco que te queda, y darle a cada uno un pedacito. Si no tengo carne para todos, pedacito de panceta a cada uno. Si no tengo arroz para todos, medio cuenquito para cada uno, para que todos coman lo mismo. Aguacate los puedo partir y fruta también. Y parece ser que esto sí que era una cosa muy habitual, que te tocará en el rancho del barco una amalgama de cosas. Y si os fijáis, estos platos que he mencionado no, pero la ropa vieja, por ejemplo, sí que tiene unas cuantas especias. Y aquí era donde el cocinero de a bordo se ganaba la parte y media del botín.
muchas veces la carne que tenían ya no estaba en buen estado. O estaba empezando... ¿Sabéis cuando el jamón está lleva unos días en la nevera, que lo miras así a contraluz y tiene una iridiscencia que parece gasolina mojada? Ya empiezan a salir bacterias. A lo mejor la carne ya no huele todo lo bien que toca, pero la gente no la quiere tirar porque es la única carne que van a comer en las próximas 2 semanas. Y dicen, no, yo, escucha, me da igual que sepa mal, cocínala, ¿vale? Yo quiero comerme esto. Y el cocinero lo que hacía normalmente era echar pimienta, empezar a echar especias como un loco, de las que hubieran podido robar, cocinar con vino, echar mucha sal y enmascarar los sabores con todo lo que pudiera, meterle fruta al hervir la carne y hacer lo que pudiera para que aquello, si bien no fuera algo muy especial, si no fuera un plato digno de reyes, sí fuera comible. Y tú te lo puedas acabar y decir, bueno, vale, sí, ¿no? Como el menú del colegio, ¿no? En el comedor, que lo ves y dices, a ver, no es gran cosa, pero sí, vale, me lo como. Macarrones están un poco así, asá, el arroz no está muy tal, pero bueno, con esto podemos trabajar. Había ciertos platos, y no recuerdo el nombre, tiene un nombre súper raro, que era una cosa que decían los piratas, que era, coge la carne que tengas, ponle las especias que tengas, mete el arroz y hazlo todo con vino en una olla y al plato y tira para adelante. Y la última cosa que sí que sabemos que es muy habitual, que está muy ligada a la piratería, es el ron y el grog. Antes hemos dicho que en la marina se estipulaban 4,5 litros de cerveza a la semana. Bueno, en esta época al final, en los barcos de primera línea, lo que tenían era una especie de barril enorme donde hacían grog. El grog era una cosa infame donde para fabricarlo en la marina lo que hacían era meter 50 litros de agua, meter 30 litros de cerveza, meter ron, licor, tequila, brandy, lo que tengas a bordo, y luego normalmente lo que hacían era calentarlo sin que rompiera el barril para no sacarle el alcohol, y le echaban té, judías, garbanzos, guisantes, legumbres, lo que tuvieran. Y diréis, ¿esto qué es? O sea, ¿qué me estás contando? Pues sí, tenían ahí una tinaja enorme de 100 y pico litros y había un tío ahí sentado. Estoy hablando de los buques de primera línea con un montón de hombres. Y llegaba un tío con esto y decía, William Tarley, número 31. Mira, este llegó a ser oficial. Metía la jarra y los garbanzos y todo lo que pillara con el agua y el alcohol rebajado se lo anotaban. ¿Cuánto? Una pinta. Vale, esta semana llevas 3 pintas, te quedan 6 más. Y para adentro. Y ahí te llevas una parte calórica de las legumbres, un saborcito no demasiado desagradable del té y de los licores, y alcohol, calorías vacías. Y a trabajar, compañero. El rancho ya te lo has comido. Y ahora, si tienes hambre, sigues tirando, bebiendo del bote de grog. Esto, que es una forma de alimentar a los marineros, vamos a decir en B, fuera del horario de comida, es una cosa que se popularizó mucho. Y además, como es licor aguado, lo que puedes hacer es aguar un barril de ron 50-50 y tienes 2 barriles de grog. O puedes aguarlo más y sacar 3 o 4 barriles y le rebajas el alcohol. Entonces, vale, esa receta la tenemos. Eso que parece algo terrible e infame, lo tenemos. También le metían cítricos, zumo de frutas y demás. Y sí sabemos a lo que normalmente se le llama grog, que es ron con agua. Bueno, aquí hay un amplio espectro de cosas que podemos llamar grog, ¿no? Yo os digo, mirad, para saber lo que es el grog es cualquier cosa que sirva para alimentar a los marineros, ¿vale? Con calorías vacías y todo lo que le puedas poner. Carne no le vas a poner porque eso no, pero legumbres, té, frutas, cítricos y sobre todo mucho zumo de limón y mucho zumo de naranja. Porque sabéis que el escorbuto estaba a la orden del día y meterles vitamina C en la jarra a los chavales sin que se dieran cuenta era algo muy habitual. Porque había mucha gente que ya no tenían dientes y ya no podían comerse una manzana. O tenían pocos, o tenían escorbuto, estaban enfermos y no podían morder porque les dolía, pero eso sí que se lo bebían. Y ahí iba un poco de vitamina C y les ayudaba. Dudo que la vitamina C con alcohol arregle el escorbuto, pero es lo que hay. El agua de Valencia está muy poco el grog, sí, correcto, lleva champán, zumo de naranja, lleva
Vodka lleva varias cosas. Para terminar el tema de la alimentación, una cosa que también he leído que me pareció soberbia y sublime, me parece una putada, pero soberbia y sublime es el tema de la carne. Parece ser que cuando navegaban por aguas de las Galápagos, lo que hacían era cazar tortugas marinas, que son bichos bastante grandes, y resulta que como no se pueden escapar de la bodega, lo que hacían era darles la vuelta, apilarlas con unas cuñitas como si fueran barriles, y como solo hay que darles algas y un poco de verdura de vez en cuando, puedes tener ahí animales vivos durante mucho tiempo. Y cuando quieras cargarte una y cocinarla. Y era una fuente de carne fresca, bastante fácil de llevar. Esto os lo dejo como anécdota porque me parece muy gracioso. No, tortuguitas no. Sí, es que lo que pilles, ¿sabes? Si tienes bastante hambre, tortugas, iguanas, albatros, lo que sea, a la cazuela. Pájaro que vuela a la cazuela. ¿Qué más cosas se encuentra William a bordo? Los juegos. Cartas y dados. Oye, es que en la marina están reglados. Están reglados hasta el punto de que los tienen los oficiales. ¿Qué os parece? Una baraja de cartas del siglo XVIII. Cerrada con 2 maderitas y atada con un hilo. Esto lo guardaban los oficiales. Dados de hueso. Estas cosas que estaban prohibidas o estaban muy reguladas en la marina, los piratas sí que dejaban jugar. Lo que tú quieras. Ahora, sí que descubrieron que había un problema, ¿eh? Y es que casi todas las tripulaciones tenían prohibido jugar apostando dinero, porque la gente acaba enfadándose. Entonces, lo que hacían era apostar cualquier otra cosa. Mira, mientras no te quedes sin armas, el cuchillo y la navaja te los puedes apostar. Unos zapatos te los puedes apostar. Ropa. Puedes apostarte parte de tu bebida. Puedes apostarte incluso turnos de guardia. Puedes apostarte lo que tú quieras, pero no dinero, ¿vale? Porque aquí hemos dicho que todo lo que nos joda la hermandad no lo queremos. Apostaban con grog, quien perdía se lo tenía que beber. No, al revés. Apostaban para ganar más ración de grog, aunque como ellos podían beber más o menos lo que quisieran, no había problema. Y con estas cosas que os estoy contando, con esta introspección en lo que es la vida diaria de un pirata, lo que quería hacer era mostraros lo que era la realidad de la marina y la realidad de la piratería. Y por qué un tipo que estaba en la marina se pasa aquí, qué ve y qué diferencias se encuentra. Y cuáles son sus alicientes. Porque William empieza a ver todo lo que le están diciendo. Y empieza a darse cuenta de que esa bandera simboliza toda esa libertad. Y empieza a ver esa bandera con otros ojos. Tengo un libro muy interesante, que luego os dejaré en la descripción, que habla de testimonios o últimos testimonios de piratas antes de ser ejecutados. Y muchos hablan del orgullo al mirar la bandera, de la libertad que sienten y de, básicamente, el subidón cuando sus colores ondean y van cara a una presa. Y de lo que significaba para ellos sentirse así en una sociedad, vamos a decirlo, opresiva, que hacía que la vida en el mar fuera extremadamente dura. Y la libertad que habían experimentado y que habían encontrado en un trozo de paño con dos calaveras, o sea, con una calavera y 2 tibias cruzadas. Y nuestro William, empieza a ver un poco con esos ojos la bandera. Empieza a disfrutar de la compañía. Hay muchos que son unos tíos facinerosos, rápidos de cuchillo, ha habido broncas a bordo, son mal hablados, no huele mucho peor que sus antiguos compañeros, pero empieza a encontrar en la tripulación del barco de Sander algo parecido a un hogar. Un sitio donde sí se le escucha, donde se le pide que vote a mano alzada, donde a veces no se va a navegar por donde tú quieras, porque la votación sale que hay que ir a otro lado y la gente va a otro lado. Pero aquí vamos todos juntos. Y aquí nos ocupamos de todos. Aquí, si te falta algo, los compañeros te lo dan. Ya se lo pagarás, pero te lo dan. Si no tienes ropa, alguien te puede dar una de sus mudas. Si no tienes algunas cosas, si no te queda tabaco, siempre hay alguien que te lo fíe. Cosas que en la marina a veces eran bastante más estrictos con eso. Y perder una muda o no tener algo que se supone que deberías tener podía acabar en un castigo. Aquí no hay un castigo. Aquí viene alguien y te dice: del próximo botín me lo devuelves, pero aquí tienes una camisa. ¿No te queda pólvora? Toma, 4 cartuchos. Me los debes.
pero tienes 4 cartuchos y ahora son tuyos. Y esos cartuchos te los he llevado yo de mi pólvora personal. Eso hace que la cohesión en el barco sea mucho más grande.